Desde pequeño, mi vida nunca fue fácil. Nací en 1981, una época llena de cambios y turbulencias. Mi familia era católica, y mis abuelos se aseguraban de enseñarme sobre Dios, llevándome a la iglesia y enseñándome a rezar. Al principio, yo creía en todo eso. Para mí, Dios existía, estaba ahí y cuidaba de todos nosotros. Pero, con el tiempo, esa creencia comenzó a desaparecer. Cuando tenía unos 7 u 8 años, mi casa ya no era un lugar seguro. Crecí en un ambiente difícil, lleno de problemas, y empecé a sentir que, si Dios realmente existiera, no se preocuparía por mí. ¿Cómo alguien tan poderoso podía dejarme sufrir de esa manera? Poco a poco, la idea de un Dios amoroso fue desapareciendo de mi cabeza. Dejé de rezar, dejé de ir a la iglesia, y en el fondo, decidí que Dios no formaba más parte de mi vida. Fue así que, aún siendo niño, abandoné la fe. No quería saber más de religión, de oraciones ni de Jesús. Para mí, todo aquello había perdido el sentido. Conforme fui creciendo, pasé mi adolescencia en los años 80 sin nunca mirar atrás. Seguí la vida sin creer en nada, sin buscar a Dios, sin siquiera pensar en Él. Y así fue, hasta el día de mi muerte. Los años pasaron, y en 2020 era un tipo normal, como cualquier otro, viviendo mi vida sin grandes preocupaciones. Cuando comenzaron a hablar sobre la COVID-19, no le di mucha atención. Para mí, era solo otra enfermedad que no me afectaría. Me sentía fuerte, invencible. Ya había pasado por tantas cosas en la vida, entonces ¿por qué preocuparme? Pero no tenía ni idea de lo que estaba por venir. A finales de marzo, comencé a sentirme muy cansado. No era un cansancio normal, era como si mi cuerpo se estuviera debilitando poco a poco. Todos los días me despertaba con un gusto extraño a sangre en la boca, pero pensé que era solo una herida en la lengua o algo así. Continué con mi rutina, yendo al trabajo, duchándome, comiendo, hasta que, el 2 de abril, todo cambió. Llegué a casa, me hice un sándwich y me senté a ver la televisión. Di algunos mordiscos, pero, de repente, cuando fui a dar otro, comencé a toser. Y no era una tos cualquiera. De repente, escupí un chorro de sangre, rojo intenso, sobre mi plato. El sabor era horrible. En ese momento, me detuve. ¿Qué estaba pasando conmigo? Intenté tragar y tosí de nuevo, más sangre, y esta vez, mucha más. En cuestión de segundos, mi plato estaba lleno de sangre. Me puse nervioso. Mi corazón se aceleró. Ya no podía respirar bien. El pánico se apoderó de mí. Me levanté tambaleándome. Me di cuenta de que algo muy serio estaba pasando. Estaba muriendo, y no había nadie allí para ayudarme. El suelo desapareció bajo mis pies. Mi cuerpo estaba débil, pesado, como si cada músculo hubiera perdido la fuerza de la noche a la mañana. La tos no paraba. La sangre no paraba. Intentaba aspirar aire, pero solo sentía un vacío sofocante dentro del pecho. La desesperación se apoderaba de mí, y en ese momento, mi instinto me decía que necesitaba ayuda. Cogí el móvil con las manos temblorosas. Mis dedos apenas podían apretar la pantalla. Mis manos estaban manchadas de sangre y el sudor resbalaba por mi rostro. Mi corazón acelerado parecía querer salirse de mi pecho. Llamé a la única persona en la que podía pensar en ese momento, mi exesposa. Ella era enfermera, alguien que podría decirme qué hacer. Primera llamada, sin respuesta. Segunda llamada, nada. Tercera llamada, comencé a entrar en pánico. Mi cuerpo se estaba apagando, y sentía que no tenía mucho tiempo. Cuarta llamada, mis pulmones estaban ardiendo. Quinto intento, finalmente, ella contestó, pero su voz al otro lado sonó irritada. ¿Qué quieres, Jason? Abrí la boca para intentar responder, pero en cuanto lo hice, un chorro de sangre cubrió mi teléfono. La sangre salpicaba por todas partes. Mi visión se volvía cada vez más oscura.
Ya no podía mantenerme en pie. Oí su respiración cambiar. El tono de su voz pasó de la impaciencia al puro shock. Jason, ¿qué está pasando? Mi mente era un caos. Sabía que necesitaba decir algo, pero mis palabras no salían. Con el poco aire que aún conseguía aspirar, susurré. Estoy cansado, muy cansado. Lo siento por molestarte. Al otro lado de la línea, su voz ahora era pura desesperación. Jason, no te tumbes. Si te tumbas ahora, vas a morir. Pero mi cuerpo ya no me obedecía. Mi cabeza parecía pesar toneladas. Mis ojos querían cerrarse. Todo lo que quería era descansar. Lo que ella decía tenía sentido, pero era demasiado tarde. La última cosa que recuerdo fue mi cabeza cayendo despacio mientras todo se oscurecía. Un pensamiento atravesó mi mente. ¿Por qué nuestra conversación al final de mi vida fue tan sencilla, pero nuestro matrimonio nunca fue así? Y entonces, todo se apagó. Lo que sucedió después de aquel momento es un gran vacío en mi memoria. No sé si estuve minutos, horas o días apagado. Solo sé que, cuando volví en mí, todo era diferente. Ya no estaba en casa. Ya no estaba en medio de mi asfixia. Ya ni siquiera estaba en mi propio cuerpo de la manera en que lo conocía. La primera cosa que percibí fue la oscuridad. Era una negrura absoluta. No tenía ni idea de dónde estaba. Mi cuerpo parecía pesado, como si estuviera atrapado. Poco a poco, comencé a oír voces. Al principio eran apagadas, como si estuvieran lejos. Después, fueron haciéndose más claras. Me di cuenta de que estaban llamando mi nombre. Jason, Jason, Jason. Mi mente parecía estar volviendo a la realidad poco a poco, pero nada tenía sentido. Cuando finalmente conseguí abrir los ojos, fui recibido por un mar de rostros desconocidos mirándome. Médicos, enfermeras, aparatos parpadeando y pitando a mi alrededor. Estaba rodeado de gente. Todos parecían ansiosos, esperando alguna reacción mía. Intenté moverme, pero no conseguí. Fue ahí cuando me di cuenta de que mis brazos y piernas estaban atados a la cama. Mis manos solo se movían algunos centímetros. Un tubo pasaba por mi garganta, impidiéndome hablar. Había cables por todo mi cuerpo. Mis pulmones aún parecían pesados, como si algo los estuviera aplastando. Pero no me importaba nada de eso. Mi mirada fue inmediatamente atraída hacia otro punto de la sala. En la esquina superior izquierda, cerca del techo, había algo allí. Yo no lo veía con los ojos, pero lo sentía con el corazón. Claramente, era una presencia. No sabría decir si era una persona, una energía o algo diferente, pero estaba allí. La única cosa que yo conseguía sentir viniendo de ella era calma. Una paz tan intensa que parecía querer envolverme por entero. No conseguía ver a través de las personas a mi alrededor, pero sabía que había alguien allí. Era tan real como los médicos hablando conmigo. No era un sueño. No era un efecto de los medicamentos. Aquello estaba allí y me estaba observando. Mientras todos en el hospital intentaban traerme de vuelta al mundo real, mi mente estaba enfocada en otra cosa. Yo no quería responder a nadie, yo quería ir para allá, hacia aquella esquina de la habitación donde aquella presencia misteriosa me esperaba. Los médicos continuaban llamando mi nombre, pero yo apenas podía concentrarme en ellos. Mi cuerpo estaba en shock. Mi mente luchaba por entender dónde estaba y qué había sucedido. El único sonido constante era el de los aparatos a mi alrededor. Bip, bip, bip. Un recordatorio irritante de que aún estaba allí. El dolor era algo más allá de lo que cualquier palabra puede describir. Cada músculo de mi cuerpo parecía haber sido aplastado. Mi garganta quemaba. Mis pulmones dolían, como si hubiesen sido arrancados y colocados de vuelta a la fuerza. Intentaba respirar, pero cada suspiro era como si estuviera siendo perforado de dentro hacia afuera. Y entonces vino lo peor. Yo estaba ahogándome otra vez. Cada vez que intentaba aspirar aire, mi pecho parecía llenarse de algo pesado y sofocante. Mi mente gritaba para que respirara, pero cada intento era doloroso, demasiado doloroso. Fue en ese momento que entendí. Ellos habían bombeado 2.8 litros de sangre de mis pulmones.
12 vasos llenos. Si alguien un día te dice que morir ahogado es pacífico, no le creas. No importa si es agua o sangre, es desesperador, es cruel, es terrible. El tiempo pasó de manera extraña. A veces, minutos parecían horas, otras veces, los días simplemente desaparecían. Pero una cosa nunca cambiaba, aquella presencia en la esquina de la habitación. Ella nunca se fue. No importaba la hora del día, no importaba cuántas veces cerrara los ojos y volviera a abrirlos. Ella siempre estaba allí. Al principio, no estaba seguro de si era real. Tal vez fuese solo mi mente jugándome malas pasadas. Pero conforme los días pasaron, comencé a sentir que aquella presencia era más real que cualquier otra cosa en aquel hospital. Y ella no solo me observaba, me estaba protegiendo. Los días pasaban, y mi dolor parecía no tener fin. Cada movimiento era una batalla. No tenía fuerzas para levantarme, hablar o siquiera pensar con claridad. Mi cuerpo estaba débil, destruido. Y mi mente estaba al borde del colapso. Yo quería entender lo que estaba pasando conmigo. Quería una respuesta para aquella presencia que no salía de mi habitación. Sentía que ella me vigilaba, pero sin juzgarme. No me presionaba. No me asustaba. Apenas estaba allí. Pero, en aquel momento, nada de eso importaba. La verdad es que yo sabía que estaba muriendo. Fue una sensación arrasadora, como si un aviso hubiese sido disparado dentro de mí. No era miedo. No era ansiedad. Era certeza. Algo dentro de mí decía que aquel era el fin. Y entonces, algo sucedió. Por primera vez en 40 años, clamé a Dios, sin pensar, sin planear, sin vergüenza. El dolor, el miedo y el agotamiento me hicieron soltar las palabras que nunca imaginé decir de nuevo. Por favor, Dios. No me dejes morir. Mis lágrimas comenzaron a caer antes incluso de terminar la frase. Era como si toda mi vida estuviese explotando dentro de mi pecho. Perdóname, perdóname por haberte abandonado. Perdóname por no creer en ti. Yo sé que me equivoqué. Y entonces, oí una voz. No vino del exterior. Vino de dentro de mí. Yo nunca dejé de amarte. En ese preciso segundo, salí de mi cuerpo. Fue instantáneo. No hubo transición. En un momento, estaba en la cama, atrapado en mi cuerpo enfermo y dolorido. En el siguiente, estaba en el techo de la habitación, mirando todo desde arriba. Y lo que vi cambió mi vida para siempre. De repente, todo quedó en silencio. El ruido de las máquinas, las voces de los médicos, el peso del dolor, todo desapareció. Desde arriba, vi mi propio cuerpo en la cama, pero no sentía nada por él. No había miedo. No había apego. Aquel cuerpo era solo un abrigo viejo que había dejado atrás. Fue en ese momento que comprendí algo inmenso. Mi conciencia ya no estaba atrapada en un solo lugar. Podía ver todo, no solo mi habitación, sino las otras alrededor. Veía a las personas muriendo en sus camas, a los médicos corriendo de un lado a otro, intentando salvar vidas. Sabía lo que cada uno de ellos sentía, lo que pensaban en ese instante. Y entonces, la luz apareció. No era una luz común, era viva, pulsaba, vibraba, me reconocía, y lo más increíble, yo también la reconocí. Era como reencontrar a alguien que siempre conocí, pero había olvidado. Estoy en casa. Esa fue la primera cosa que pensé. Y yo sabía que era verdad, sabía dónde estaba, no había dudas. No había miedo. Yo estaba de vuelta al lugar de donde todos venimos. La luz me envolvió y la sensación fue indescriptible. El amor que sentí en ese momento era algo que no existe en la tierra. Era puro, incondicional. No había juicios, apenas un calor profundo, suave, tan radiante. Yo formaba parte de aquella luz. No había separación entre ella y yo. Yo era ella, y ella era yo. Fue entonces cuando todo se expandió. Yo comencé a entender el sentido de la vida, la verdad sobre quiénes somos. Y, en medio de esa explosión de amor y conocimiento, sentí una presencia aún mayor acercándose. Era imposible confundirla. Era Dios.
En el momento en que sentí aquella presencia suprema a mi alrededor, supe sin la menor duda, era Dios, pero no un Dios distante, sentado en algún lugar inalcanzable. Él era todo, Él era el propio amor, la propia existencia, el origen y el destino de todo lo que fue y siempre será. Y en aquel instante, entendí. Yo recordaba quién era, siempre fui parte de Él, siempre estuve conectado, todos lo estamos, pero al nacer en la tierra, olvidamos, perdemos esa conexión. Pero ahora, finalmente, yo recordaba todo. La luz que me envolvía era pura, intensa y viva. Ella no apenas me acercaba, ella me llenaba cada parte de mi ser. Estaba siendo disuelto en aquel amor infinito. No había dolor, no había dudas, no había tiempo. Solo había paz, y entonces, todo cambió. De repente, sentí dos manos calientes posándose en mi pecho. No eran pesadas, no eran agresivas. Eran firmes, pero llenas de cariño. Ellas estaban empujándome hacia atrás. En ese mismo instante, supe lo que estaba ocurriendo. Ellos estaban mandándome de vuelta. Intenté resistir. No, yo no quiero volver. Yo estoy en casa, pero no había elección. Estaba siendo empujado de regreso a mi cuerpo. La sensación fue instantánea, como si estuviera sumergiéndome de vuelta en algo pequeño, apretado y frágil. Mi espíritu era leve, libre, ilimitado. Pero ahora estaba siendo forzado de vuelta a aquella prisión de carne y huesos. Y entonces, oscuridad. De repente, abrí los ojos. El hospital estaba allí, las luces frías, los aparatos pitando, médicos y enfermeros a mi alrededor. Ya no estaba en la luz. Ya no estaba en la presencia de Dios. Yo estaba aquí. Alguien gritaba mi nombre. Jason, Jason. ¿Consigues oírnos? Mi cuerpo estaba pesado. Cada parte de mí dolía. Mi garganta quemaba. Mis pulmones parecían hechos de piedra. Estaba atrapado, pero nada de eso importaba, porque, en el fondo de mi ser, sabía que algo había sido arrancado de mí. Instintivamente, giré la cabeza hacia la esquina de la habitación, donde aquella presencia me acompañaba desde el inicio. Pero ahora estaba vacío, y en aquel momento, una certeza cortó mi corazón: yo no pertenecía más a este mundo. Y lo peor de todo, tenía que continuar viviendo en él. Los médicos y enfermeros continuaban hablándome, pero sus voces parecían distantes. Era como si aún no estuviera totalmente aquí. Parpadeaba despacio, intentando acostumbrarme a las luces del hospital, al peso de mi cuerpo, al dolor. Todo era extraño, todo parecía errado. Quería gritar, quería decirles que no debería estar aquí, que había visto la verdad, que había sentido un amor que no existe en este mundo, y que ahora estaba atrapado dentro de una cáscara pesada y limitada. Pero no podía, mi voz no salía, mi cuerpo no respondía, lo único que podía hacer era sentir. Lo que sentía era un vacío triste y abrumador. Los días siguientes fueron un borrón. Estaba vivo, pero ya no sabía cómo vivir. Ya no sentía que formaba parte de este mundo. Mi cuerpo estaba aquí, pero mi alma aún ansiaba la luz. Empecé a percibir que algo dentro de mí había cambiado para siempre. Mi mente no funcionaba como antes. Veía el mundo de forma diferente. Las personas a mi alrededor parecían perdidas, corriendo detrás de cosas que no importaban. Quería hablar sobre lo que vi, sobre lo que sentí. Pero, ¿cómo? ¿Quién creería en mí? ¿Quién entendería lo que es estar delante de Dios y después ser arrojado de vuelta a este mundo pesado y doloroso? La verdad es que nadie podría entenderlo. Y fue así como empezó la depresión. En los meses siguientes, mi vida se convirtió en una lucha diaria. Apenas conseguía moverme. Perdí 34 kilos. Cada movimiento parecía un esfuerzo imposible. Tuve que aprender a caminar de nuevo, a hablar, a comer solo, sin ayuda. Nadie sabía lo que había vivido. Nadie entendía la batalla que libraba dentro de mí. Lo peor no era el dolor físico. Lo peor era saber lo que había al otro lado, y estar atrapado aquí.
Pasé noches enteras despierto, intentando sentir aquella presencia de nuevo. Pero no volvía. El silencio era ensordecedor. Y entonces, un día, algo ocurrió. Estaba solo en casa, andando de un lado a otro, sintiendo aquel amor dentro de mí, pero sin saber qué hacer con él. Y, por primera vez, sentí rabia. Rabia de Dios. Miré al techo y grité: «No puedes hacerle esto a alguien». Mi voz resonó por toda la casa. «No puedes mostrarme el paraíso, dejarme sentir todo esto, y después arrojarme de vuelta a este mundo sin respuestas». Temblaba de frustración. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Elegiste a la persona equivocada. Deberías haber elegido a un cura, a un obispo, a alguien más preparado para lidiar con esto. ¿Por qué yo? Y entonces, la voz vino de nuevo. Pero esta vez, no estaba solo en mi mente. Resonó dentro de mí. Fuerte. Claro. Incuestionable. ¿Por qué no tú? Eres mi hijo. En ese mismo instante, mis rodillas se doblaron. Caí al suelo. Levanté los brazos hacia el cielo. Y las palabras salieron de mi boca sin que supiera de dónde venían. Por todo lo que soy, yo soy tú. No sabía lo que aquellas palabras significaban en aquel momento. Pero sabía que mi vida nunca más sería la misma. Y fue así como mi jornada realmente comenzó. Arrodillado allí, en medio de mi sala, sintiendo aquella presencia divina nuevamente, algo dentro de mí iba a cambiar. Ya no era más solo el recuerdo del otro lado. Era la certeza de que mi vida nunca más podría ser la misma. En los días que siguieron, empecé a percibir las señales. Pequeñas cosas que antes pasaban desapercibidas, ahora se volvían claras. Yo veía más allá de la materia. Las personas no eran solo cuerpos andando por el mundo. Yo conseguía sentir sus emociones, sus energías. Yo sabía cuando alguien estaba sufriendo, aunque estuviera sonriendo. Y entonces, las experiencias espirituales comenzaron. Lo que antes parecía imposible, se hizo realidad. Vi ángeles. Vi mis guías espirituales. Vi seres que no consigo explicar con palabras. Pasé por experiencias de curación. Tuve un procedimiento espiritual realizado dentro de mi propia casa, donde sentí manos invisibles tocando mi piel, ajustando mi cuerpo. Mi misión estaba siendo revelada. Y yo, finalmente, entendí. Mi experiencia cercana a la muerte no fue el fin de mi historia, fue el comienzo. Yo volví porque había algo que hacer. Y mi misión era clara: ayudar a las personas a recordar quiénes realmente son. Ayudarlas a entender que no somos solo cuerpos. No somos solo carne y huesos vagando por el mundo. Somos almas. Somos luz. Y estamos aquí para aprender, crecer y evolucionar. Desde aquel día, mi vida nunca más fue la misma. Esa fue mi historia. Una experiencia que cambió completamente la forma en la que veo la vida, la muerte y el propósito de estar aquí. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si consideras que Dios tiene un plan perfecto y que debemos escudriñar para hacer crecer nuestra fe, suscríbete y deja tu like para que podamos seguir investigando y creando contenido de tu interés.